Ok, pues vamos a empezar esta clase. Muchas gracias por conectarse y gracias a los que vinieron aquí. Para los que no me conocen, soy Andrea Romo. Tengo una especialidad en evaluación, una maestría y una maestría en impuestos. Soy abogada de profesión y también soy licenciada en comercio internacional. Soy egresada de esta casa de estudios de las maestrías, del TEC de Monterrey de la licenciatura en comercio y de la Universidad Cuauhtémoc de la carrera de Derecho. Entonces, bueno, esta amalgama de estudios, la verdad es que me ha servido mucho para poder llevar a cabo la parte de evaluación y pues obviamente la evaluación que lleva tanto trasfondo de impuestos. Hoy, en esta primer clase en particular, vamos a ver en muy resumidas cuentas, pero espero que les quede súper claro, yo creo que 4 o 5 semestres de la carrera de Derecho. Entonces, cualquier cosa que tengan duda, estoy a sus órdenes. Nada más déjenme terminar el tema porque estamos grabando aquí y al final me pueden preguntar si tuvieran alguna duda respecto al tema que vamos a ver. Por cierto que el temario seguramente ustedes lo tienen, hice un poquito de modificación, junté algunos temas, pero prácticamente es lo mismo, solamente lo hice con la finalidad de que fuera más fácil para ustedes ir siguiéndome y no tiene mayor complicación en esta primer clase. La de mañana igual hay algunos cambios, pero no se preocupen porque a mí me gusta que todas las cosas queden bien gráficas y entonces en la primera diapositiva vamos a dar una repasada de lo que vamos a estudiar, porque muchas veces llegamos, yo sé que ustedes ya leyeron lo que hoy vamos a ver, pero por si alguna persona no pudo leerlo, vamos a leer el temario primero y después vamos a seguir tema por tema. En la primera diapositiva de cada tema pues va a venir los subtemas y va a ser súper fácil para la hora de estudiar y del examen. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a darle, maestro, por favor, a la número 1. Hoy vamos a estudiar los antecedentes históricos del derecho, ese es el primer tema. Después de vamos a ver cuál es la importancia y la trascendencia del derecho, el concepto de derecho, las cosas van a ser de manera práctica, que lo entendamos a la primera y que se les quede grabado, que si alguien les pregunta qué es derecho, se acuerden de esta clase porque seguramente ustedes ya tuvieron la clase de derecho o supongo que al menos en la facultad les dieron algo de derecho, pero de todas maneras espero que en esta clase se queden con mucha más información y después del concepto del derecho les vamos a ver las fuentes del derecho, cuáles son las clasificaciones de las normas del derecho y qué es la interpretación jurídica. ¿No? Después de la interpretación, la clasificación de bienes, que viene súper apegado con lo que hacemos nosotros. También vamos a ver cuáles son los derechos reales y cuáles son los derechos personales. Y finalmente, posesión y propiedad, que son cosas diferentes. La gente luego tiende a confundirse con qué poseo y qué es mío, ¿sale? Vamos a ver copropiedad. Hoy en día, que muchas veces, no sé ustedes, pero hay perfiles de notarios que no y que mete el indiviso y que no lo metas. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son los derechos que tienen los copropietarios y las obligaciones que también tienen? Y finalmente, que viene súper apegado con copropiedad, la ley de condominios de aquí de Aguascalientes. Porque, bueno, finalmente trabajamos en eso y necesitamos saber datos básicos que nos pide el condominio, ¿sale? Entonces vamos a ir a la parte número 1, por favor, maestro. Vamos a ver los antecedentes históricos del derecho. Para quien ya le he dado clase en alguna otra ocasión, primero es un gusto, claro está.
Les cuento que mi mamá es historiadora y entonces todo me encanta que venga de la historia porque entendiendo qué pasó en cierto momento de la vida de la humanidad, vamos a entender la repercusión que tuvo en esa zona y hasta el día de hoy. Hoy vamos a pasar primero que nada por la Edad Antigua y en la Edad Antigua vamos a estudiar qué pasó con Egipto, con Babilonia, en Caldea. Es más, yo les voy a preguntar a la gente que tuvo bien a venir aquí, ¿dónde está Caldea? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Verdad? Seguro saben. China, la India, Judea y Roma. Digo, podría hablar de 25 civilizaciones que tuvieron alguna, digamos, algún descubrimiento legal o alguna aportación legal. Pero vamos a ver las más importantes y vamos a empezar en la Edad Antigua por Egipto. Después vamos a pasar a la Edad Media, al derecho moderno y a la época que nos corresponde, que es la contemporánea. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a darle al primer, por favor, maestro. Bueno, en la Edad Antigua, en Egipto, yo quiero que ubiquemos, por favor, chicos, estoy hablando de 3000 años antes de Cristo. ¿Sí estamos? A ver, vamos a ubicarnos 3000 años antes de, son hace 5000 años. Entonces estamos hablando, edad promedio, 80 años. ¿Cuántas generaciones arriba estoy hablando? 80. O sea, si yo no me acuerdo del bisabuelo, 80. Lo que estoy platicándoles es lo que pasó hace 80 generaciones para que veamos la magnitud de lo que el derecho tiene de historia. En ese entonces, los egipcios, pues obviamente ya tenían una autoridad que era el faraón. Y entonces, pues podrían haber tenido muchas fallas, pero lo que no les fallaba y de lo que son pioneros, y por eso voy a hablar, es del derecho impositivo, el derecho fiscal. Y entonces nos cuenta la historia que el faraón, primero que nada, dijo, ¿sabes qué? El aceite de oliva solo yo lo vendo. ¿Quién lo vendía? Solamente él. Y ni se te ocurriera intentar tú producirlo y tampoco podías reutilizarlo. Es decir, para la cocina, para las esencias, para lo que lo fueras a necesitar, tenías visores. Y a la única persona que tú le podías comprar era el faraón. Entonces, tenía pues el monopolio. Ese monopolio que también se veía en el cobro de impuestos, porque en un principio los faraones decían, ¿sabes qué? Tengo que salir a cobrar impuestos. Y entonces iban literalmente en lanchas por el río Nilo y llegaban a alguna zona y la gente cada 2 años sabía que iba a llegar el faraón. Y entonces le acercaba productos en pago, ¿sí? Pero te tenían registrada lo que le sigue. ¿Cuánto producías? ¿Cuánto tenías que pagar? ¿Cuántos hijos tenías? Hasta la crecida del río por tu zona para saber cuánto deberías de estar produciendo. Y hay muchas historias de propios agricultores que dicen, oye, es que no me sale. O sea, no me sale. De verdad lo que le tengo que pagar al faraón es más de lo que estoy produciendo. Y hay algunos vestigios de agricultores o esclavos siendo azotados porque no pagaban impuestos. Entonces, el despliegue para la cobranza de impuestos era absolutamente eficiente. ¿Estamos? Eso es lo que nos aportan los egipcios. En segundo lugar, vienen, maestro, perdón, ¿sí? En la Edad Antigua viene Babilonia. ¿Y dónde está Babilonia el día de hoy? Yo dije, a ver, sí hemos de saber porque es tan importante saber dónde estaba esta civilización que nada más quiero que vean en una de las diapositivas, esta ciudad ya tenía 1 millón de habitantes y estamos hablando de 1776 a.C.
Ahorita en Aguascalientes más o menos somos lo mismo, ¿no? Y nos estamos muriendo. Porque no, de veras, ya, no sé si ustedes se sienten, pero yo ya siento que somos muchos, que ya no. Y en ese entonces había reglas súper claras en cuanto al derecho civil y penal. Pero la aportación que hubo de Babilonia fue que inscribieron en columnas de piedra el derecho civil y el derecho penal. ¿Qué pasa cuando le damos publicidad a las leyes? ¿Cuál es el beneficio que tiene el yo saber qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? Y las consecuencias, porque es bien importante entender que el derecho tiene normas y el no seguirlo tiene consecuencias, ¿sale? Entonces, si yo le doy publicidad a esto, hay una equidad. Y entonces, transcribir en piedra y a lo largo de toda la ciudad, lo que sí podías y lo que no podías hacer, les daba seguridad. Seguridad a la gente que iba a ser tratada de la misma manera todos. Entonces, la gran aportación de Babilonia, obviamente, es la ordenanza de manera civil y penal, pero darle publicidad y que todos accedieran a saber hasta dónde y cuánto tenían que pagar de impuestos, si había alguna consecuencia de algún acto, cuál era, ¿sale? Entonces, bueno, eso es súper importante. Era grande, ¿no? Pero todo esto. Entonces, no estamos hablando de una civilización pequeña, es 1,000,000. ¿Le damos, por favor, maestro? Bueno, Caldea, igual, era esa misma zona, solamente bien pegada a donde estaba, o sea, había puerto en Caldea. Sí nos estamos ubicando y estamos hablando de 626 al 539 antes de Cristo. Y entonces se encontraron en Caldea y ellos decían, a ver, hay tumbas, pero en las tumbas encontramos una piedra que no es de aquí, que se llama amazonita. O sea, desde la India, ¿qué está haciendo aquí? Ah, bueno, obviamente el tener puerto hacía Caldea una ciudad extraordinariamente mercantil. Y entonces hay historia o hay vestigios de contratos mercantiles, maravilla. Y no nada más un contrato mercantil, no. ¿Sabes qué? Que está suscrito que necesitamos 4 o 5 testigos, es decir, ya iban avanzando en cómo era la estructura de los contratos y qué tenían que ir cumpliendo, ¿sale? Tenían préstamos, entonces ya había una situación de obligatoriedad. Yo te presto, pero tú me vas a pagar. ¿Y sabes qué? Tengo un testigo que vio que te presté. Y cuando llegue tu mercancía, tú me vas a pagar, ¿sale? Porque no había una moneda acuñada, ¿estamos de acuerdo? Había trueque. Sin embargo, ya había medidas en donde podían ellos saber cuánto me debías. ¿Estamos? Estamos hablando del 626 antes de Cristo. Está todavía, pues, hace 2600 años. ¿Le encargo, profe? Sí, ahorita lo vamos a ver. En China, mientras nosotros pensamos, no, que John Locke acá en la edad moderna está... No, en China ya tenían un pensamiento tremendo de las leyes. Y no se te fuera a ocurrir, entonces a ti, atentar o hablar mal o sacar una tumba. O sea, era cuidado el emperador, las tumbas, los rituales, y si tú cometías algún acto en contra de los soberanos, era pena de muerte. Entonces, ya sabían perfectamente para estos años, que son 455, voy de más a menos, que había un código muy duro, penal. Y si entrabas a alguna tumba, ibas a ser seguramente azotado, podría ser que llegaras a la muerte. Igual si se te ocurría hablar mal de alguien. Entonces,
Era una situación, como hoy en día sigue siendo el gobierno chino, de mucha represión, pero podemos imaginarlos con tal cantidad de población que no les queda otra más que ser muy, pero muy duros con la población para poder controlarlos, ¿sale? Si se te ocurría, porque aquí veo, si se te ocurría entrar o intentar sobornar a alguna autoridad, era pena de muerte. Entonces, era bien claro que mientras vivieras dentro de la ley, pues como hoy en día, o sea, si no matas, pues el Código Penal no te va a aplicar a ti la pena de 10 a 30 años que te mereces por matar a alguien. Pero si tú te atrevías a cometer un ilícito, era muy seguro que ibas a ser castigado. Después de aquí viene la India, y a mí me encanta esta historia del Código de Manu, porque no sé a ustedes qué les merezca este código. Son más de 2000 versos y en ellos nos dicen cómo teníamos que vivir, pero no nada más teníamos que vivir, teníamos que vestirnos, que teníamos que comer para poder ser una persona que fuera sin alguna enfermedad, sana. Y entonces te podía decir, ¿sabes qué? En caso de que te quieras casar, tienes que seguir estos pasos. Y cuando te despiertes vas a hacer esto. Y la forma de limpieza, tanto en hogar como en tu persona, va a ser este. Entonces este código era tan largo y era obligatorio su estudio que te dejaba muy poco movimiento, porque también se metía con situaciones de si te divorcias, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en el matrimonio me llamó mucho la atención, no sé qué piensen las mujeres y los hombres también, que decía, a ver, mujeres, les comentamos que así su esposo pues tenga pocas virtudes y sea poco inteligente, es su deber como esposas amar y adorar a su esposo como si fuera un dios. Entonces, si te ponía el cuerno, de todas maneras, aunque no fuera virtuoso, pues la situación de las mujeres quedaba un poquito desprotegida porque tendrías que adorarlo como si fuera Dios. No sé si han escuchado que pues en la India no se come carne. Entonces rezaba uno de estos versos y decía, el que mata al animal, tanto como el que lo vende, tanto como el que corta la carne, como el que lo cocina, como el que lo sirve y como el que se lo come, es un asesino. Entonces, una de las situaciones divinas que le va a pasar a esa persona que es un asesino es que va a reencarnar. Y esa reencarnación, lo que te va a pasar es que ese animal que te comiste te va a comer. Entonces, era una situación de miedo, porque, claro, tú estabas pensando y era un aparejamiento de lo que te iba a pasar post tu vida con lo que hoy te iban a castigar en caso de cometer algún ilícito si no cumplías con estas reglas que también eran divinas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, obviamente el día de hoy podemos pensar que están súper fuera de lo que vivimos, pero habría que echarle un ojo qué tan alejados estamos hoy en día de esto que está pasando con un Afganistán de ayer. ¿Estamos? O sea, podríamos pensar que esta es una fuente histórica que ya pasó del derecho, pero cada civilización camina a un ritmo completamente diferente. Y lo que pasaba aquí cuando llegaron los españoles es completamente diferente de lo que pasaba en la India, ¿saben? Entonces, estamos hablando de 300 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Vamos a ver qué pasó en Judea. Bueno, les puse hasta el mapa. Yo creo que estamos más
familiarizados, quiero decir la palabra, con esta zona, porque claro que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan de Nazaret, nos hablan de Belén, nos habla de Jerusalén, de Galilea, ¿sale? Y entonces, antes de que llegara Jesús, pues, Judea, o sea, digo, hasta hace 500 años antes de que llegara Jesús, resulta ser que tienen la ley que se llama el Torá, que actualmente los israelitas la siguen utilizando, ¿no? Y son 613 mandamientos que ellos dicen, ¿sabes qué? Se los dieron a Moisés y Moisés los redactó y de hecho de ahí vienen nuestros 10 mandamientos, o sea, perdón, pero lo que aplicó en ese entonces, hoy en día los niños en el catecismo los estudian. Sigue siendo, en cuanto a moral y a religión, una modus vivendum de mucha gente, ¿no? Y en esto podemos decir, ay, Andrea, no, el no matarás, que mucha gente está súper apegada a la religión, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que los ministros de la Suprema Corte determinaron la semana pasada. Bueno, pero ya es legal. Una cosa es la moralidad y otra cosa es tus creencias morales y tus apegos. Pero bueno, aquí ya estaban hablando de una institución súper importante que en donde ya tenían obligaciones también los reyes. Entonces ya no nada más era para el pueblo, sino también ya tenían los reyes qué tenían que aportar o qué tenían que, cómo se tenían que regir, que está súper bien. Y hablamos de un derecho familiar, social y criminal en Judea, con los 613 mandamientos, ¿sale? Entonces, bueno, esto es lo que pasó en la Edad Antigua. Ay, perdón, profe, usted, sí. Y después de la Edad Antigua, todavía vamos a seguir, profe. Ay, ¿no pasa? ¿No? Perdón, chicos. Bueno, vamos a pasar a la antigua Roma y ahora no sé si tenga algún abogado por ahí, no sé, pero en la antigua Roma y lo que nosotros hoy en día seguimos estudiando del derecho romano es brutal. Y les voy a contar qué pasó en ese entonces y cómo es que esa situación, ese hecho, dio como consecuencia, pues, 12 tablas, que es una codificación de leyes. Y entonces en Roma, pues, la plebe estaba harta de que los patricios, pues, no les dieran una certeza jurídica. Entonces decían, oye, yo ya quiero por escrito. O sea, yo ya quiero por escrito qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las consecuencias y cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y entonces los patricios estaban, pues, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues resulta ser que dijeron, bueno, a ver, vamos a organizarnos 10 patricios, o sea, 10 patricios, y vamos a irnos a Grecia. Porque esta gente ya se está poniendo súper brava. Entonces, vamos a ir a estudiar las leyes de Solón, que Solón es uno de los griegos que son reconocidos como eruditos. Y entre muchas cosas que hizo de aportación legal, Solón fue que dijo, oye, aquí en Grecia está muy padre que haya gente con tierras, pero estoy viendo que tú traes muchas hectáreas y esta persona no tiene nada. Y entonces lo que dijo fue, tienes un máximo de tierra, ¿ok? Y también otra cosa que fue una aportación verdadera fue que aperturó juzgados de apelación. Y entonces si tú no estabas de acuerdo con lo que un juez dictaminaba, tenías un recurso. Entonces eso ayudó a la igualdad, ¿sale? Acceder a la igualdad por medio de una segundo punto de vista.
Y eso fue súper importante. Pero bueno, se fueron a estudiar estos patricios las leyes de Solón, que en su momento fue muy querido en Grecia, y dijeron, a ver, pues aquí ya no nos vamos a poner a inventar el hilo negro. Los romanos dijeron, no nos vamos a poner a inventar el hilo negro, pero nos vamos a ir, y se fueron un año. Viáticos pagados, se fueron a Grecia a estudiar. Y regresaron, porque primero para organizar a los 10 patricios, pues ya se imaginarán que fue un cohete, que por qué, entonces el currículum, y pues ya, juntaron a los 10. Y se fueron a Grecia, y se fueron a estudiar, y se tardaron un año en la redacción de estas 12 tablas. Maravilla, maravilla. Aunque mucha gente puede llegar a decir, oye Andra, pero ¿sabes qué? Como que veo que es mucho más del derecho civil. Sí, una de las cosas que la gente se quejó en ese momento es decir, oye, gracias por regular mi trato entre iguales, porque el derecho civil de eso trata, pero yo lo que quiero es saber, tú como autoridad, hasta dónde puedes llegar o hasta dónde están mis derechos. Pero de todas maneras es muy reconocible lo que sucedió con estas 12 tablas, tan reconocible que hoy en día seguimos estudiando, y quien ha ido a la Facultad de Derecho, y que en el semestre 1, obligaciones, y en el semestre 2, o sea, estamos en base a lo que ordenaron aquí. Entonces es muy aplaudible, qué bueno que se llevó su año. Hola, ¿qué tal? Porque valió la pena. Y en la tabla 1, 2 y 3 hablamos del derecho propietario privado. En la 2, las sucesiones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no casada o bueno, alguien, me quedo sin papá y entonces, pero no puedo heredar, pero ¿quién se va a hacer cargo de mí? Entonces, ahí venía claramente, a ver, si una mujer se queda sin padre, ¿y quién va a velar por sus intereses? Y entonces también decía, oye, hay una persona que no tiene capacidad porque tiene una situación particular, ¿quién se va a hacer cargo de esta persona? Oye, ¿sabes qué? Un parricidio, por ejemplo, mi rey, se sigue de oficio. O sea, nadie que alguien te tenga que ir a hacer la denuncia. De oficio el Estado tiene la obligación, en caso de saber de algún parricidio, que vamos a ir por ti y te vamos a juzgar. Entonces, bueno, aquí viene una cosa súper interesante que yo alcancé a estudiar y yo decía, los trazos, hasta los trazos de la calle. Y te decía, no puede ser menor el arroyo vehicular si es vialidad primaria de tantos metros en el código. Entonces uno puede llegar a entender cuando vas a Roma y dices, ay güey, pues sí, o sea, todas estas calles que fueron hechas en esos años pues tienen cierto arroyo vehicular, pues te cuadra con lo que pasó en ese momento, porque era un requisito para poder tú transitar que pasara el emperador. Entonces tenían límites mínimos para el arroyo vehicular. Había pena de muerte para todos aquellos que recitaban infamias y para quien las redactaba. Entonces, la calumnia, o sea, el yo hablar de ti sin fundamento, tenía una repercusión de muerte. Hoy en día cualquiera habla de cualquiera y le vale y no pasa nada y después escuchas y bueno, más que nada luego escuchamos que los artistas y que demandó y que a la esposa y dices, güey, claro que te afectó. O sea, lo que dices de mí, claro que afectó. Digo, en esos niveles más, porque bueno, ya se les caen contratos y cosas. Estamos de acuerdo que en ese entonces era súper cuidada la parte de lo que tú digas de mí, tienes que sustentarlo, y si no, es pena de muerte. Bueno, aquí también viene en la tabla número 10, la parte muy apegada que todavía tenía el Estado con la Iglesia. Y te decía, a ver, aquí en Roma no pueden llevarse a cabo inhumaciones. Y tampoco estamos muy de acuerdo que cuando haya un ritual funerario la gente vaya muy arreglada.
O sea, tenía también entraba un poco en la vida de los romanos, la situación de cómo llevar a cabo ciertos rituales que para ellos, a lo mejor hoy en día, ya aquí, ya ni seguimos, ya todo el mundo, antes íbamos de negro, ahora todo el mundo va de como quiere, pero en ese entonces era bien importante la muerte y los rituales funerarios, y por eso se llevó una de las tablas, ¿sale? Ya, me voy a la que sigue, y la que sigue dice, ¿no dice nada? ¡Cric! Bueno, la que sigue va a ser ya de la Edad Media, creo. Acá está. ¿Ya? Ah, sí. No, ya. Sí, después de Roma viene la Edad Media. Bueno, la Edad Media, mucha gente dice, ay, el oscurantismo y que la Edad Media y que tantas cosas horribles que pasaron. Claro, claro que pasaron cosas horribles porque fueron 1000 años. Estamos de acuerdo que en 1000 años las sociedades pasan tantas cosas, buenas y malas, y entonces podemos ver que es un periodo tan extenso en donde la iglesia tiene un peso brutal y el derecho canónico está brutal, que podemos entender que fue todo lo que pasó en ese momento. Y entonces vemos que el soberano es el rey, es la autoridad. Y ahorita, bueno, ahora que estudiaba para dar esta clase que estaba viendo, pues repasando y decía yo, y me iba a los apuntes y decían, en ese momento el rey iba con su corte de lugar en lugar. Estamos de acuerdo que duraba 1 año la corte en algún lugar, pero se movía y siempre estaba moviéndose. Y la razón por la cual se movía, yo decía, ay, pues ¿por qué se mueve tanto? Porque aparte llevaba cientos de personas con él. Entonces cuando llegaba a algún lugar y se instalaba, la gente de la zona iba a donde estaba el rey y hacía peticiones. Y entonces el rey, cuando le hacen peticiones, lo que hacía era, a ver, bueno, me están pidiendo, ya es mucho lo que me están pidiendo esto, lo estudiaba y lo que hacía era decir, ¿sabes qué? Esto sí lo voy a legislar. Esto sí voy a redactarlo. Y entonces era cuando en su cámara alta y cámara baja, en sus cámaras, invitaba a sus escribanos porque le quería transmitir, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que estoy viendo que cualquier situación, algún impuesto, alguna cosa, y el momento en el que el escribano, pues estaba con el rey, después de ahí se iba con gente, ojo, el escribano no era cualquier perenganito, o sea, el escribano tenía que saber de derecho, de filosofía, de sociología, era gente súper erudita. De ellos dependía la redacción de todos los artículos o todos los decretos o si era ley que hacía el rey. Y entonces empezaba el escribano y decía, primero aventaba todos los títulos del rey, ¿no? Yo, Isabel la Católica, o Felipe Aragón, o Enrique, el que tú quieras. Y después seguía con todos los territorios que le correspondía a él gobernar. ¿Y qué es lo que me da cuando yo pongo todos los territorios en los cuales gobierno? Ah, pues entonces, ese territorio, ahí te va la ley, mi chavo, ¿eh? O sea, aquí, si estoy en donde tú quieras y gustes, a Huelva le toca, porque aquí dice que yo soy rey y corresponde a tal jurisdicción. Y entonces, pues ya sabían que también les tocaba. Y después de eso venía una cosa que todavía hoy en día, y por supuesto que tiene una razón, es que fundaba y motivaba, daba el motivo por el cual se iba a redactar esa ley. Porque todo tiene una razón de ser. Entonces, decía el motivo
también daba, pues los bendecía y les deseaba el salud, y con eso entraba la situación de validez, pero también venía una pena. Porque no tiene caso que yo te diga, ¿sabes qué? Me tienes que pagar el 20% o el 10% de lo que recaudes, porque en caso que no haya una pena, pues discúlpame. O sea, si hoy el SAT no tuviera la fuerza coactiva que tiene, tú dime, o sea, nomás quiero que me digan ustedes sinceramente, pues, ¿quién iba a pagar impuestos por gusto? Digo, si hay gente súper ordenada y que sabe que es una contribución para el beneficio común, pero así que tú digas, no, espérate, güey, es que déjame, voy a pagarle, o sea, no es de gusto, ¿sabes? Es que, porque si no, tú sabes que te cargan, o sea, sí te llevan, o sea, sí llegan a tu casa y sí te pasan cosas. Entonces, desde ese entonces, por eso el rey decía, ¿a dónde le tocaba la ley? ¿Por qué era? Y eso, al final de cuentas, decía que cuál era su pena en caso de no hacer caso, ¿sale? Entonces, bueno, eso es una edad media. Y luego viene la edad moderna, pero tú dices, oye, Andra, ¿de qué edad a qué edad? Porque ¿cuándo se acabó la edad media? Y que, a ver, pasaron cosas tan importantes al final de esta época que mucha gente dice, ¿sabes qué? La edad media, pues, la imprenta. O sea, imagínate la imprenta, lo que significó para la gente poder imprimir y no tener que esperar que alguien redactara, porque claro, o sea, tú redactas y te tardas 2 años en un libro, pero esto ya era de un día. Y entonces empezaron a repartir información y la gente estaba, digo, no todos leían, pero quien leía podía dar la publicidad de lo que yo quisiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué invento tan tremendo debió de haber sido y cuánto pudo haber repercutido en la humanidad? ¿Sí? Pero entonces también, por otro lado, dices, oye, pero es que no nada más eso. O sea, llegaron a América minas y minas y minas explotadas. Que claro, ¿qué significó para el viejo mundo haber llegado a México, a Perú, con esas riquezas que teníamos? Esa es una situación que de verdad cambió la historia del mundo. Pero entonces también me puedes decir, oye, no, pero es que ¿sabes qué, Andrea? Neta, imagínate Enrique VIII que se peleó, o sea, y tú puedes decir, ah, bueno, pues ¿qué importa? Se peleó que porque se divorció y que porque no quería a la esposa. No, es que el problema es que la esposa, Catalina, era hija de Isabel. Isabel la católica. La católica y Fernando de Aragón. Entonces, este señor ya tenía 24 años casado. No fue de que 2 años o 3, porque pues puedo entender que, pero ya tenía 24 años casado. Y cuando entonces el rey le dice al papá Clemente, oye papá, pues fíjate que, pues ahí te encargo, ¿no? Entonces mucha gente dice, ay, pues qué bárbaro, porque no le dijo que sí el papá. Se hubiera ahorrado muchos problemas. Pues la situación es que ustedes imagínense lo que Isabel tenía, bueno, y Fernando, porque ya para algún tiempo ya había muerto, pero el peso que tenía, se habían descubierto América y la lana que no tenían en ese entonces. Entonces, el Imperio Español tenía una fortaleza que quien necesitaba del Imperio Español eran los propios ingleses. Entonces, pues Clemente dijo, ay, güey, no, pues no. O sea, y la separación de la Iglesia romana de Inglaterra hasta el día de hoy ha sido una repercusión en su historia. Pero no podían tampoco decir que sí hacia la ligera. Entonces, bueno, el haber sido la hija de Isabel y de Fernando, que por cierto, me acuerdo de una situación, siempre digo esto, tanto monta Isabel como Fernando, porque me contaba mi mamá que alguna vez había una presión social en ese entonces porque decían, oye Isabel, ya deja a Fernando, o sea, pues él es el que le sabe, aunque Isabel era súper inteligente, y entonces había una presión y hasta Fernando, pues que estaba guapetón, le decía a Isabel, oye, pues, o sea, tu parte está más fuerte, pero pues, ¿qué onda? Entonces Isabel un día abordó
y el bordado decía, tanto monta tanto Isabel como Fernando, para decirle a la población, no, o sea, yo también voy a seguir rigiendo en lo que me toca, en mi territorio. Bueno, nada más esto es como una plática de qué es lo que pasaba en ese entonces mientras descubrían América, que fue ella la que dio sus joyas para que vinieran. Entonces, bueno, este hecho de Enrique VIII fue súper importante y podríamos también decir que esa edad terminó al momento de la separación y llega el derecho moderno. Y con el derecho moderno viene la Ilustración, porque ya había imprenta. Entonces la gente pues pudo acceder y tenía mucho más cultura, porque había comunicación. Y entonces el Estado, la fuerza del Estado se recobra. Antes la Iglesia era mucho más fuerte y en el derecho moderno vemos cómo regresa a la nación. Y entonces pasa algo súper importante que obviamente todos sabemos y todo el mundo se lo grabó, 1789. Pero, ¿qué es lo que nos pasó en Francia para poder exigir y meterse al castillo y decir, te voy a matar? O sea, te mato porque de verdad, si no, pues no vamos a llegar a nada y no hay igualdad. Y para ese entonces Francia sucede que son el decreto de los derechos del hombre, ¿sale? Ya les platiqué lo del divorcio y eso es lo que pasa en el derecho moderno para llegar al derecho contemporáneo, que es el de hoy en día. Entonces, ya habiéndoles platicado qué fue lo que pasó, algunas culturas, cómo lo vivieron, después la Edad Media, que es el oscurantismo, y después el Renacimiento, y después la época moderna, y después el contemporáneo. De aquí, de este primer tema, vamos a poder saltar a lo que es el derecho hoy, cuáles son sus fuentes, cuál es la concepción, cuál es su importancia. Pero esta parte de la historia es súper importante para reflexionar. Yo lo que digo es, o sea, de veras, cosas que pasaron hace miles de años, ahorita hay sociedades que las siguen padeciendo. Entonces, claro, ha habido una evolución en algunas zonas, equiparable mujeres y hombres, pero no en todas, y todavía hay hechos históricos que necesitamos estudiar porque están las leyes más movidas que nunca. Entonces, si no tuviéramos el conocimiento de lo que pasó en ese entonces, pues la regaríamos otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay que estudiar. Entonces, bueno, seguimos con el contemporáneo, maestro, y aquí viene la nación y el Estado, y también viene una parte bien importante que es el derecho internacional. Entonces, siempre hemos tenido el comercio, siempre se ha dado, pero las reglas de manera internacional, como hoy en día que se cuadran ya los estados, porque dices, oye, ¿sabes qué? Es que suscribí un tratado y me tengo que cuadrar a lo que puse en ese momento. Entonces, el derecho internacional y su fuerza es parte y beneficio de lo que hemos vivido en esta época contemporánea. Ese es el primer tema. Si alguien tiene alguna duda, pues aquí estoy. No veo ninguna cámara abierta más que la maestra Norma. Qué tristeza. Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo nada más me quedé con una duda de una palabra, la palabra usucapio. Ah, sí. Pequeñita, fíjate que lo vamos a ver un poquito más adelante. El usucapio es la adquisición del derecho, de un derecho, es de propiedad por el transcurso del tiempo. Prescripción, la prescripción positiva y la prescripción negativa, que desde ese entonces ya se daba con los romanos. Solamente a diferencia de la de hoy es que antes la obligatoriedad para que tú poderte hacer de alguna propiedad era que tenías que pasar 2 años en esa propiedad y
obviamente cumplir con ciertos requisitos. Hoy en día es súper usado. Antes no les voy a contar quién, porque pues obviamente seguramente los conocen, pero hubo muchísimos abogados en Aguascalientes, notarios, que se quedaron con tierras tremendas porque se prescribía, ¿no? Y ahora resulta, no, pues es que hicieron una donación para la universidad y yo pues claro, pues se quedaron con 80 hectáreas, pues donaron media y todavía, pues aplausos, ¿no? Entonces, es porque en ese entonces, porque ahora es más difícil, quien está en contacto con catastro, luego yo he llegado a preguntar porque sé de predios, la verdad, sé de predios que no tienen dueño y uno de los requisitos, pues es que catastro te dé una carta de que no tiene propiedad. Pero ya no está tan fácil sacarla, en ese entonces era muy fácil y entonces se hace cuenta que estaba una propiedad de 80 hectáreas y mandaban a un vigilante, ahí se quedaba y entonces lo dejaban 5 años y entonces legalmente hacían una prescripción. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo la posesión, los vecinos saben que es mía, o sea, es una prescripción, no es negativa, es positiva y tengo testigos que yo vivo aquí y el Estado dice, ¿sabes qué? ¿Estás cuidando la tierra? No, pues sabes que palomita, mi chavo, te vas a quedar con esa parte de la tierra. Entonces es un derecho que hoy en día existe, hay que cumplir con ciertos requisitos, pero es interesantísimo que desde entonces en Roma ya existía, ¿sale? Entonces, bueno, pues yo llegaba a algún lugar y pues aquí hacia mi casa, pero no es de nadie, o sea, no es que tú te puedas prescribir porque ya llegaste aquí y te vas a instalar aquí en la Universidad Autónoma, en la cancha de fútbol, no, o sea, tiene que no haber dueño para tú poderte prescribir, o sea, es lo mismo que escriturarte, quedarte tú con la propiedad, ¿sale? Entonces eso fue lo que pasó con los romanos. Gracias. No, de nada. ¿Quién más? Ok, bien. Mencionabas el trueque. ¿Qué unidad utilizaban para saber si Sí. estaban truequeando bien? Estaba el oro ya desde ese entonces, pero por peso. Sí. Sí. No sabe la medida. No, pues peso. Sí, o sea, el producto era el oro. Pues depende de la carga que se estuviera hablando, pues era lo que se iba a pagar. Si estamos hablando de comercio, barcos o pagos, ya había. Trueque o pago mediante. No estaba acuñada, solamente era moneda de cambio, pero pues era el peso, el oro. Sí, por peso. Pero antes de la moneda era el punto, ¿no? Sí, era el trueque. Sí. Pero ya existía, o sea, a pesar de que hubiera trueque, ya inicia el poder pagar. Ya entendí tu pregunta, como si no te voy a, tú me vas a dar a mi algodón. Por ejemplo, eran súper famosos por el algodón, porque era súper de buena calidad. Entonces iba mucha gente a comprar algodón y ellos a su vez lo cambiaban, por ejemplo, por drogas. Bueno, por drogas, medicina. Entonces cambio medicina por algodón, porque mi algodón es buenísimo. Ese es un medio de cambio. Pero también tenían ya el oro.